Gracias, Bea. Vamos a nuestra próxima entrevista al Instituto Nacional de Colonización y la compra de esta estancia de 4.400 hectáreas en Florida. Bueno, es el tema político de la semana y tenemos todos los días un capítulo nuevo. El gobierno defiende por un lado la decisión de la compra y la oposición mantiene la postura crítica y convocó al ministro Alfredo Frati a la Comisión de Ganadería. Para conversar sobre este tema recibimos al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, un gusto estar acá. Un gusto recibirlo. Ahora vamos en un rato a entrar sobre la compra en sí, ¿no? Que un poco también terminó como desdibujada, ¿no? El objetivo del gobierno. Pero ayer el presidente Orsi dijo en conferencia de prensa, en una rueda de prensa, que el presidente de Colonización, Eduardo Viera, que estuvo ayer en nuestro programa, a partir de ahora no puede seguir más en su situación de colono. Bueno, ¿cómo tomaron esta declaración y qué va a hacer Viera? ¿Va a dejar de ser de colono? ¿Puede dejar de ser colono? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo lo comentábamos antes de arrancar acá, ¿no? Este es un tema que es sumamente opinable, ¿sí? En primer lugar porque quienes están haciendo este planteo durante 40 años nombraron colonos en el Instituto de Colonización y eso no era inconstitucional o no era un problema. ¿Cuántos ¿sí? ex jerarcas fueron colonos? Por lo menos 9, ¿sí? Y si uno mira cuánto se ha aplicado el artículo 200, que es el que se trae de colación, en realidad en los últimos años yo encontré un solo caso, que es una denuncia que hace Salle cuando era, antes de ser diputado en el año 2011, que además se desestimó, que era el actual diputado Goñi, ¿sí? Pero quienes nos dicen y ponen el grito en el cielo de que es inconstitucional... Perdón, Goñi ¿sí? era colono y... No, era director del CND, ¿sí? Ok. Pero, digamos, estos mismos legisladores, ¿sí? Que votaron la venia además, que ahora dicen que no sabían que Viera era colono, todo el mundo sabía que Viera era colono. Es más, no solo, digamos, uno podría googlear, que es algo que puede hacer cualquiera, sino que cuando asume Viera, él dice, está el video en YouTube, lo pueden ver, que es colono. Entonces, no era, digamos, un secreto para nadie que Viera fuera colono. Viera tiene un informe que, digamos, establece, ese informe obviamente solicitó a nivel personal si había alguna incompatibilidad. Bueno, este abogado le decía que no. Y cuando uno mira que de entre el año 85 y 2005 en todos los directorios tuvimos colonos, ¿sí? Y que después tenemos algunos casos más. Bueno, llama la atención que quienes lo nombraron a esos colonos ahora digan que es inconstitucional. A mí por lo menos me llama la atención. Pero que se haga mal justifica que se siga haciendo mal. No, justamente lo que está en discusión es la interpretación, ¿no? Porque no es como decía alguna periodista por ahí, bueno, que antes se haya hecho mal, no. El problema es que nunca se había cuestionado. ¿Me explico? No se había cuestionado nunca que un colono integrar al Instituto de Colonización. Entonces, por lo menos no a nivel constitucional, donde hay mecanismos que establecen, por ejemplo, que se puede hacer un recurso para ver si efectivamente es inconstitucional o no. Ahora, yo creo que Yamandú actúa bien, es decir, Yamandú dice, bueno, si acá hay un debate, limpiemos el debate y discutamos la política de fondo, que en definitiva es lo importante. Claro, Entonces, ¿qué va a hacer Viera? ¿Deja la presidencia o deja de ser colono? Bueno, yo no lo hablé con él, la verdad, porque además las declaraciones de Yamandú fueron ayer, pero pienso que va a transferir, ¿sí? digamos, la fracción que tiene. Él no va a renunciar. Bueno, a mí me parece que no debería renunciar. ¿Se puede hacer eso del traspaso? Sí, se puede, y a ver, y si uno... Además, quiero decir lo siguiente, cuando uno lee el artículo 200, justamente lo que dice el artículo 200 es, bueno, no que no pueda asumir, ¿no? Sino que es incompatible. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, ¿sí? El instituto, por ejemplo, si tuviera que tomar una decisión que compete específicamente a la fracción de Viera... Debería abstenerse. Claro, pero no quiere decir, porque también esto lo hemos escuchado, que Viera, sabiendo que era colono, no puede ser nombrado. Y además hay enormes, digamos, muchísimos ejemplos. En el gobierno pasado tuvimos, el presidente de ANCAP era funcionario de ANCAP. Ahí hay una vinculación muy clara con el organismo y con las decisiones que toma el directorio. 30 años de carrera. La presidenta de UTE también, funcionaria de carrera. Entonces, ¿qué es lo que hace el Parlamento? Bueno, se vota la venia y luego
digamos, se establece una reserva, en ese caso una reserva del cargo. Pero el colono no es un funcionario, es como otro vínculo. Bueno, pero lo que pasa es que el artículo 200 no habla de si sos colono o si sos funcionario, habla de vinculación, ¿está bien? Es un artículo que cuando uno lo lee es bastante amplio en su formulación y por eso, por ejemplo, puede ser cuestionable que un ministro de Transporte tenga una empresa de transporte, ¿no? Como lo tuvimos. No escuché a nadie, pero a nadie de la oposición, de la actual oposición, cuestionar a Falero porque tiene una empresa de transporte. ¿Ustedes lo cuestionaron en su momento? Yo no creo que buscase hablar una vez. Es una pregunta. No, yo no lo cuestioné. ¿Sí? Lo que digo es, con la interpretación que se hace de Viera, perfectamente, bueno, primero me imagino que nunca hubieran presentado como presentaron colonos para el Instituto de Colonización. Y sin embargo, no hay. ¿Saben cuántos recursos hay en la justicia relativos a este tema? Cero. ¿Y por qué cree que ahora la oposición está poniendo foco en el Instituto Nacional de Colonización? Bueno, ese es el debate de fondo, ¿no? Ese es el debate de fondo, porque en realidad cuando uno mira qué pasó con la política de colonización durante los 5 años pasados, y hubo una caída brutal de la compra de tierras. Es decir, nosotros veníamos en un promedio de 40.000 hectáreas por año, algún año más, algún año menos, algún periodo más, algún periodo menos en 5 años, y el gobierno de la calle en 5 años compró 12.000 hectáreas. Es decir, el instituto, y acá entramos en el tema, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿cómo lo van a comprar? Bueno, al instituto se le deben 108 millones de dólares que el gobierno anterior no volcó y con esos recursos se va a hacer la compra. Pero además nosotros, con esta compra, lo que estamos haciendo es cumplir con un compromiso de gobierno. ¿Usted entiende como Viera que hay una lucha muy fuerte de clases? Eso lo dijo en este programa. Dijo, hay muchas familias en el interior que viven en el campo gracias a colonización. Hay por parte de algunos actores políticos un claro desprecio hacia los pobres, en este caso la gente de campo. ¿Comparte que puede ser el trasfondo de la discusión? A ver, no hay ningún país en el mundo que defienda el sector productivo y que no haga políticas públicas. Si no, preguntémosle a Francia, ¿sí? El recurso tierra es un recurso escaso y además es un recurso muy oneroso, muy caro. Entonces, para que algunas familias productoras accedan a la tierra, sin políticas públicas no van a acceder. Hace poquito nos cuestionaban el cierre de una empresa cuando nosotros habíamos asumido recién, ¿sí? Del sector lechero. ¿Por qué cerró la empresa? Bueno, porque no tenía cuenca lechera, ¿está bien? Entonces, si nosotros no tenemos políticas para que los productores familiares accedan a la tierra, no van a acceder, no van a acceder. Y además lo que llama la atención es que algunos... Pero esa no es la discusión, sino la discusión es que no? Ese campo. Porque en el fondo está bien, hay que apoyar a los colonos, a la producción, a la industria láctea, pero no específicamente ese campo es la cuestión. Bueno, lo que dijo el director Colorado era que era un campazo. Es decir, voy a responder algunas cosas que se dijeron, ¿no? Porque realmente, cuando acá se habló de capricho, cuando se habló de sobrecosto, cuando se habló que se había comprado el campo, digamos, con las oficinas públicas cerradas, falso. Falso el sobrecosto, falso los plazos, falso que no había informe, falso que las autoridades no fueron. Es decir, realmente estamos en un momento en donde debatir públicamente es complicado porque se ponen sobre la mesa mentiras. ¿Es falso que las autoridades no fueron? Por supuesto que es falso. Es falso que no había informe técnico. Es falso que no había informe de factibilidad. Es falso que se pagó un sobreprecio porque lo que establece la ley, y fue exactamente lo que hizo el instituto, fue, digamos, proponer el precio que se acuerda entre los privados. ¿Qué es lo que dice la ley? Esto un lo 2% que está dentro del margen, que es un 5%. Eso es lo que me han dicho de colonización. Claro, pero ¿qué dice la ley? Dice, el campo se puede comprar por el instituto, ¿sí?, en el marco del acuerdo privado. Y el 90% de todos los campos que adquiere colonización se hacen por el artículo 35 de la ley de colonización. ¿Qué dice el artículo? Que cuando hay una compraventa acordada entre dos privados, se le ofrece al instituto a ver si le interesa. ¿Está bien? Sí, está claro. El instituto funciona los miércoles hace añares. ¿Está? Bueno, tuvimos la desgracia que falleció Pepe Mujica, ¿sí? Y que el plazo, que es un plazo de 20 días, tenía que, el instituto tenía que responder, ¿sí? Porque si dice que no, si desiste de la compra, el negocio privado sigue. Entonces, la pregunta es,
uno de los empresarios más importantes del Uruguay, que es quien iba a comprar el campo, un exitoso empresario que además, digamos, tiene un campo al lado. Le ha ganado la batalla a las empresas extranjeras. Todos sabemos de quién estoy hablando, ¿verdad? Creo que nadie le puede decir a ese empresario que iba a pagar un disparate, ¿sí? Acá se dijo, yo lo escuché en el Parlamento el otro día, que la estancia poco menos que iba a ser para los militantes del MP, ¿no? Cualquier cosa. Que los colonos iban a estar nadando en la piscina, ¿no? Hay que ser un poco más serios. Estamos hablando de Alberto González, dueño de Frigorífico Las Piedras, la cabaña San Alberto. Digo porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, lo damos por entendido en la conversación. Claro, está bien. Pero a lo que hoy es, ese precio, que era un precio obviamente, es un recurso muy importante, 32 millones de dólares, es para acceder al recurso tierra. Después, esa estancia, que es una estancia muy importante, tiene maquinaria, tiene riego, tiene ¿El sistema de riego viene incluido o no? Porque la vendedora de la estancia le dijo al presidente de colonización que el sistema de riego no estaba incluido. Bueno, eso está en debate. ¿Sí? Ayer el presidente Viera dijo que sí. Sí, por eso digo que está en debate, ¿no? Hay una interpretación que dice que sí, otra interpretación que dice que no. Pero ¿cómo puede estar en debate algo que debería, me imagino, en un contrato decir claramente que sí, que no? Hay que ver lo que dice el contrato, ¿está bien? ¿No llegaron a verlo ustedes, por ejemplo? Bueno, yo no lo vi, pero me imagino que los que tomaron la decisión y que dicen que efectivamente está, bueno, esto a lo mejor termina la justicia. Yo entiendo, ¿no? Sabine, lo que pasa es que estamos hablando... Déjame terminar con esta idea. Sí. Lo que digo es, el campo tiene un valor muy importante, parte de las instalaciones, porque me parece que no podemos dejar pasar que se diga que la estancia va a ser... No. Como tenemos experiencia en otras colonias lecheras que fueron sumamente exitosas, donde se nos hacían las mismas críticas, por ejemplo, en el caso de Cerrillos, o en el caso de San Ramón, en el caso de Soriano, donde los mismos actores cuestionaron esta política, ¿sí? Se va a utilizar tanto los olivares como la estancia para justamente hacer las transformaciones que requieran. Y lo otro que quiero responder es que esto no es para los amigos. Acá va a haber un proceso de llamado en donde los que quieran ser colonos, en este caso entre 16 y 20 fracciones que se van a poner a consideración, más los 100 que se van a ver beneficiados por la utilización del campo para forraje, y va a ser absolutamente transparente. Y los que nos están apoyando en esto son los que están en la tierra. Los que los diputados y senadores dicen que defienden, le están diciendo, no, esta compra es buena. Ahora, senador, pero usted está reconociendo que no tienen claro exactamente cuánto va a ser el costo total de la operación. 32 millones y medio de dólares en principio, pero eventualmente también el sistema de riego, eventualmente después la alambrada para separarlos, eventualmente después los instrumentos para el tambo, los bebederos, en fin. No está claro exactamente cuánto va a costar la operación. No, la operación de compra está claro, ¿sí? Porque es lo que establece la ley. Eso no está en discusión. Es decir, el campo se compra en las mismas condiciones, las va a comprar el Instituto de Colonización en las mismas condiciones que la compra el privado. Entonces, ahí no hay demasiada discusión. Es decir, lo que diga el contrato está bien. Me refiero a lo que hay que invertir después por supuesto, pero ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque el mecanismo de acceso a la tierra que tiene el Instituto de Colonización funciona de esa forma. No es que porque eso es otra cosa que se ha querido como, ¿no? Poner un manto de duda, ¿no? Como que esto es una cosa improvisada. No, el 90% de los campos que compra colonización se hace con este mecanismo. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace el Instituto de Colonización? Establecer las necesidades, las características y los proyectos productivos, ¿sí? O sea, tiene que decidir en 20 días. Exacto. Entonces, por supuesto que se evalúa, ¿no? Porque no es que no se evalúe, se evalúa, se dice, bueno, a ver, este campo está en ofrecimiento, cumple con los requerimientos que nosotros tenemos para esta zona, y justamente cuando las asociaciones de productores, que ustedes vieron el comunicado en el día de ayer, ven que este campo estaba a la venta y que había una transacción y que por lo tanto el instituto podía activar el mecanismo de compra, ¿qué le dicen al instituto? Este campo nos interesa, es interesante para la zona y para lo que puede derramar en la zona. Está bien, senador, pero más allá de los protagonistas que son quienes vayan a trabajar la tierra, también está la ciudadanía toda que es en el manejo de los fondos públicos, ¿no? Sí. El dinero de todos, que el gobierno tiene la obligación de manejarlo de manera correcta. Por supuesto. Entonces, ustedes ahora defienden este proyecto, pero la pregunta de si el sistema de riego está incluido o no,
no Bueno, tenemos una respuesta clara. Que sí. Pero por un lado usted nos dice que sí se ha estudiado profundamente y se estudió claro, con cautela al momento de tomar la decisión. Pero la gente que nos está mirando y nosotros como ciudadanos decimos, bueno, pero el sistema de riego, que es muy costoso y no es menor para la decisión de compra del objetivo de ese campo, no tenemos todavía idea de si hay que pagarlo o no. El gobierno entiende que sí, que está incluido y que en el contrato estaba incluido y que por lo tanto, como la ley establece que estaba incluido, va a tener que estar incluido, ¿está bien? ¿De qué costo estamos hablando del sistema de riego? ¿Cuánto habría que invertir si no estuviera incluido? Bueno, eso no sé. Ahora, pero discúlpeme, ¿no está claro entonces cuánto más vamos a tener que poner todos los uruguayos para efectivamente hacer la división correspondiente y que ingresen los 17 colonos? Es decir, está el precio... No son solo, digamos, son los 17 colonos y unos 100 más que estarían incluidos dentro de los campos de forraje, que es un, repito, ¿cuál? A ver, Alfredo, vamos, Alfredo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el problema que tienen los pequeños productores? Es la escala, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que le permite el Instituto de Colonización? Hacer economía de escala para forraje. Ahí tenemos un campo muy cercano, en San Ramón tenemos, digo, el Instituto de Colonización, que tiene una experiencia muy exitosa en ese sentido, ¿sí? Porque habilita a bajar el costo de los insumos, que es una de las cosas que obviamente que afecta a la rentabilidad del sector. Entonces, el gobierno está decidido a cumplir su programa, ¿está bien? Dentro de los recursos que tiene Colonización, que el gobierno anterior no le volcó, son absolutamente suficientes para esta inversión. Y dentro de las cosas, por ejemplo, los 150 hectáreas de olivares y la estancia, ahí nosotros pensamos que se puede obtener, y lo dijo Viera el otro día en la conferencia de prensa, recursos para la capitalización, ¿sí? Y obviamente esto es una política pública. Pero hay que preguntar en Florida qué pasa. ¿Qué pasa? Hay un legislador del Partido Nacional, porque a mí no me gusta meter a todo el mundo en la misma bolsa. Ayer Viera dijo que Enciso le dio el visto. Bueno, hay que preguntar al intendente. Es decir, esto para el interior es importante, ¿sí? Y no, porque además me parece que acá se han construido falsas oposiciones, ¿sí? Ayer me decía alguien, bueno, pero entonces, ¿qué van a hacer con la pobreza infantil? ¿Qué van a hacer con el bono? Bueno, todo eso va a venir, por supuesto, va a venir cuando discutamos el presupuesto. Claro, porque hay gente que dice... Ahora, pero no podemos construir falsas oposiciones. Está bien, pero nosotros necesitamos que políticas públicas potentes, por supuesto, en el sector productivo, y también precisamos políticas educativas con las becas, eso lo vamos a hacer. En este sentido, y de la mano de esto que usted está diciendo ahora, es que la gente dice, se justifica en un estado pobre, en un estado que tiene necesidades, que incluso, bueno, hasta se ha cuestionado lo que hereda desde el punto de vista económico y financiero, si se justifica invertir prácticamente que 2 millones de dólares en 17 familias. Bueno, no son 17 familias, ¿no? Porque esos son los colonos, ¿sí? Después hay otra serie de productores que calculamos que puede llegar a ser más de 100, donde ahí además se generan empleos directos, ¿sí? Relacionados al campo, porque la lechería es una actividad sumamente intensiva. Es de las actividades, digamos, agropecuarias, de las que más derraman en la economía. Por eso nuestro gobierno está poniendo tanto énfasis en el sector lechero. Por eso Yamandú ayer decía, nosotros tenemos una prioridad en este sector porque, bueno, porque tenemos una industria instalada, porque es una industria que exporta, porque además te permite establecer a la gente en la ruralidad, porque te permite mantener una serie de conocimientos que de otra forma a lo único que vamos a atender es a los grandes, digamos, tambos. Y nosotros estamos convencidos que hay otra forma, que es el sector familiar, que son los pequeños productores, que también tienen, digamos, todo el derecho de volcar esos conocimientos y de subsistir y de vivir además a través de este sector que es la lechería, y que eso, sin políticas públicas, es casi imposible hacer. Ahora, y estuvo bueno hacer el anuncio, perdóname Maggie, es esta nada más, estuvo bueno hacer el anuncio como lo hizo Alejandro Sánchez en el medio del cortejo de Mujica y presentarlo como que era una especie de homenaje al expresidente. Bueno, es un homenaje, ¿no? Por supuesto, es un buen homenaje al expresidente Mujica. Invertir fondos públicos llevar adelante, llevar adelante uno de sus planteos históricos, que es el acceso a la tierra. Tengo entendido que... Si eso le molesta a la oposición, bueno, a mí me tienen sin cuidado. Lo que no le molestó es que después que habíamos cerrado, digamos, la camioneta donde pusimos el cuerpo del Pepe, nos dijeron que si el martes no había el ministro,
hacían una interpelación, ¿no? Y nosotros hacía 2 días que estábamos velando el cuerpo del Pepe ahí. O sea, una falta de sensibilidad absoluta, absoluta. Por supuesto, cuando Alejandro Sánchez hace el discurso, ¿sí? Estaba emocionado, estaba tocado. Sabini, y esto no es que se venía discutiendo desde el lunes, ¿no? Entonces, tengo que cerrar, pero tengo dale. entendido que el Pepe fue uno de los primeros en enterarse de esta idea. ¿Me lo confirma usted? Bueno, no lo sé. Sé que le consultaron. Bueno. Sí, lo que puedo decir es que le consultaron y le dijo que le parecía bien, que le parecía que era una buena compra. Pero hasta ahí es donde puedo llegar. Bien. Senador Sebastián Sabini, gracias por la visita. Ha sido un gusto.